Entonces hoy hablar de un tema muy peculiar, que ha sido este modelo de ver el duelo, de aproximarnos a un fenómeno tan complejo en fases, ha sido muy criticado. Eh, yo pienso que más que criticado lo que ha sido es muy mal entendido, porque esta aproximación, como veremos posteriormente, no es vertical, es decir, las fases no son independientes porque los seres humanos no somos así, sino que suele haber una mezcla porque esa sensación de un pasito para adelante, un pasito para atrás, es bastante frecuente en el duelo y suele haber una mezcla, como miraremos una diapositiva al final. No se trata aquí de discutir cuántos autores han propuesto sus fases, no. Vamos a, yo les voy a presentar las fases que yo manejo en la práctica clínica diaria y que he ido enriqueciendo en todos estos años y que son mi forma de ver el proceso del duelo. Entonces vamos a comenzar con la primera fase del duelo. La primera fase del duelo es, por supuesto, una fase de aflicción aguda, tiene todas las características de un estado de shock emocional. Hay aturdimiento, hay confusión, hay incredulidad, que suele ser la primera respuesta que tenemos las personas a un evento trágico. Esto no me puede estar pasando a mí, esto le pasa a otras personas. Mi familiar está de vacaciones, está trabajando, está en otro lugar. Lo que hacemos es negar esta respuesta porque es una manera de protegernos de la gran angustia que nos produce esa realidad. Es más, recordemos que la negación es un mecanismo bueno, útil, protector, mientras yo no me sienta capaz de aceptar una realidad. Y no nos olvidemos que yo no puedo negar algo que no conozco, o sea, yo solamente niego algo que ya sé, algo que ya conozco. Por eso decimos con bastante frecuencia que cuanto más grande es la negación, más grande es la aceptación. Otro fenómeno, porque hay una especie de movimiento muy dinámico entre aceptar y negar, es el complejo fenómeno de la aceptación que para algunos autores, en particular Worden, más otros autores consideran que es la primera fase. Yo pienso que eso es parte del proceso nada más de lo que ustedes ven ahí, de todos los componentes que incluye la primera fase del duelo, pero la aceptación no es un fenómeno en singular, como no lo es la recuperación tampoco. La aceptación es un fenómeno que llamamos en plural. Es decir, yo inicialmente, y eso es lo que manejo en el trabajo clínico diario, dos tipos de aceptaciones. La primera aceptación es la que yo llamo la aceptación intelectual, que es aquí, en mi cabeza. ¿Por qué? Porque vi el cuerpo muerto. Vi cuando el médico dijo se murió, vi cuando ocurrió el accidente, encontré el cuerpo muerto, vi cuando lo mataron, etcétera, etcétera, etcétera. Es aquí. Y aquí vi el cuerpo en el ataúd, en el velatorio, en el entierro y demás. Y veo que la gente se me acerca a darme el pésame. Es decir, aquí. Y aquí me voy a pelear durante bastantes meses porque esta aceptación intelectual es bastante larga. Otra cosa muy diferente es lo que llamamos o podríamos llamar aceptación emocional o afectiva, que la situamos aquí en nuestro corazón. Aceptar de una sola vez, como pretenden algunas personas, que ya no lo voy a ver más, que no voy a salir a caminar con él, que no voy a ir a bailar, que no voy a ir a cenar, que no voy a ir al cine, que no lo voy a besar, demás cosas, eso es imposible, eso amerita un muy lento proceso de adaptación y de aceptación. En mi experiencia incluso, yo he apreciado que los pacientes, más que una aceptación emocional, lo que sucede es que hay una renuncia, a que no renuncia al amor, sino renuncia a que vuelvan a aparecer en la vida de las personas. Es más un proceso de renuncia, pero bueno, podríamos hablar también de aceptación emocional. Pues por eso no hay que forzar a las personas y cuando a uno le dicen es que usted tiene que aceptar las cosas, pues uno tendría que preguntarle a las personas a cuál de las tantas cosas que tengo que aceptar te refieres, porque son muchas. Un fenómeno también muy característico de esta fase inicial del duelo es lo que llamamos nosotros la anulación psíquica. La anulación psíquica fue un fenómeno descrito en los años 50 por un autor llamado DiCaprio y que significa exactamente la incapacidad que tenemos las personas de procesar información en tiempo de crisis. Aquí, en mi tierra, lo que nos llaman los paisas, que lo sabe bien el padre Ricardo, pues decimos que a uno se le cierra el entendedero,
no entendemos muy bien, no coordinamos la información, estamos torpes. Por eso gran parte de la información en los inmediatos, cuando uno va a la funeraria y demás, debe ser información escrita, porque la capacidad de procesar la información en tiempo de crisis está muy alterada, entonces debe quedar un registro escrito. Incluso la anulación psíquica también está implicada en el hecho de que las rutas de evacuación generalmente son dibujos o imágenes más no textos, precisamente por esa incapacidad. Una de las marcas más características de esta fase inicial del duelo, que es un fenómeno muy peculiar, que a veces da la sensación de que uno retrocede en el duelo, es lo que llamamos las oleadas de angustia aguda, que es la marca característica de esta fase inicial del duelo, y es que da la sensación como si a uno le cayera un jarro de agua fría encima, con una presión en el pecho, un vacío en el abdomen, unas intensas ganas de llorar, preocupación con las imágenes del muerto, y que se repiten una y otra vez, cada vez que alguien, algo, un olor, un sonido, una imagen, una palabra, o alguien lo recuerda, el ser querido, se dispara una de estas oleadas de angustia aguda que son tan dramáticas que a veces llevan a las personas a las urgencias pensando que les está dando un infarto o una crisis de pánico, y son con mucha frecuencia rotuladas. El paciente entra con una oleada de angustia aguda a un servicio de urgencias y le ponen el rótulo de trastornos de ansiedad con crisis de pánico. Son, como les digo, muy características de la fase inicial del duelo. Por eso, cuando vemos a una persona que acaba de perder un ser querido, y eso genera cierta eh, intriga en las personas, porque en un momento le vemos bien y al siguiente momento le vemos mal, y después bien, y después mal, y después bien. Pues precisamente por eso, porque estas oleadas de angustia aguda pueden ser disparadas por cualquier cosa. No son, por supuesto, provocadas, a veces son dramáticas, tan dramáticas que la gente incluso les coge un poco de miedo. Eh, estas oleadas de angustia aguda también se pueden presentar en fechas significativas, en momentos posteriores, mucho más adelante en el proceso del duelo. Por ejemplo, una señora que le gustaba, que a su hijo le gustaba mucho, por decirlo, ya que estamos con la universidad, una universidad argentina, pero le gustaba mucho un tango X, y la señora dijo pues que en su casa no se volvían a escuchar tangos, y un día se fue a hacer un trámite al centro de la ciudad, y al regresar a su casa y después de esperar el transporte público, pues el transporte público estaba poniendo precisamente ese tango que tanto le gustaba a su hijo, y precipitó una oleada de angustia aguda. Estas oleadas de angustia aguda son las que dan la sensación de un retroceso, y en mi experiencia en el duelo nunca se retrocede, siempre se va adelante. Lo que pasa es que se pueden presentar, como les digo, síntomas de esa fase inicial del duelo. Esas fases fueron inicialmente descritas con otros nombres, si lo recordamos, por Lindemann. Los pensamientos obsesivos son las imágenes repetitivas, intrusas, que, como un disco rayado, que se presentan en la fase inicial del duelo, de esa imagen de cómo quedó, qué fue lo último que dijo, incluso cómo nos dieron la noticia, el aspecto, la forma en que murió, y eso se repite y se repite y se repite. A veces estos pensamientos obsesivos son muy dramáticos, otras veces la gente dice prefiero no ver el cuerpo para evitar este pensamiento obsesivo, pero recordemos que si no vemos, no hay pensamiento obsesivo, y ese pensamiento obsesivo es sustituido por fantasía obsesiva, que a veces es incluso más dramática. El pensamiento obsesivo puede ser tan angustiante como yo he tenido varias pacientes que han encontrado a sus hijos, han abierto la puerta de la habitación y han encontrado al hijo ahorcado, colgado del techo. Pues esa imagen, ese pensamiento obsesivo se vuelve supremamente dramático, y a veces es difícil de controlar. Yo hace muchísimos años les enseño a mis pacientes una estrategia que llamo competencia de estímulos, y es simplemente poner a competir ese estímulo negativo, que llamamos negativo porque nos genera unas emociones muy fuertes, con un estímulo muy positivo. Imagínense que yo, que estoy ahora frente a ustedes, alguien me picara con algo aquí, pues mi cabeza se dirigiría a ver qué es lo que me están haciendo, pero si al mismo tiempo me ponen un hierro candente en este otro brazo, mi mirada se dirige hacia el otro lado, porque ese estímulo es mucho más positivo. Pues vamos a ponerle una competencia a esa imagen del hijo ahorcado. Yo siempre le digo a la gente que busque una foto
puede ser un objeto, pero generalmente da mejores resultados una foto, cualquiera de esas fotos que todos tenemos, una foto que en el momento en que miramos produce inmediatamente una respuesta de risa, porque fue muy oportuna la foto, porque lo que se ve en la foto es muy gracioso o muy tierno, sobre todo pues los que tienen hijos o nietos o sobrinos pequeños, pues es algo supremamente tierno. Entonces, esa imagen, si es lo suficientemente positiva y se mantiene en el bolsillo, cada vez que se presente la imagen se puede traer al campo visual, pues ahora contamos con celulares y la podemos tener en el celular, y ya la mente, pues, de nuestro cerebro, de tanto hacer el ejercicio, ya no es necesario presentar la imagen, sino que él mismo la trae y bloquea ese pensamiento. A mis pacientes eso les ha dado muy resultado, pero vuelvo y repito que el secreto está en que encuentren esa imagen lo suficientemente positiva. Tengamos en cuenta que el pensamiento negativo, por difícil que sea, es, digamos, una especie de favor que nuestro cerebro nos está haciendo porque al estar repitiendo nos está diciendo, vea que sí pasó, vea que sí pasó, vea que sí pasó. O sea, es verdad, es verdad. Eso nos ayuda a esa aceptación intelectual que les decía en un principio. Otro fenómeno también relativamente frecuente en esta fase inicial del duelo es el trastorno que llamamos de despersonalización de realización, que a veces, si no lo conocemos, podemos ir a urgencias y salir con un diagnóstico de un cuadro psicótico, porque esta despersonalización de realización es una sensación como extraña, como si estuviéramos viendo el mundo desde, como si no fuéramos los protagonistas, sino los observadores de lo que está sucediendo. Puede estar un poco brumoso, puede la gente estar un poquito más pequeña, más alta, más gorda, más delgada. Es una sensación bastante extraña, precisamente producto de esa angustia inicial. Eso es temporal y no deja ninguna secuela, y simplemente es una manera de protegernos del dolor que produce esta respuesta. Obviamente habrá personas que estén más predispuestas a uno u otro de estos síntomas iniciales. Son muy frecuentes también los trastornos de memoria en la fase inicial del duelo. Obvio, la atención y la concentración no están en lo que estamos haciendo, unido o aunado a la anulación psíquica, van a producir bastantes dificultades. Generalmente afectan mucho el rendimiento escolar, generalmente. No necesariamente, pero sí generalmente afectan el rendimiento escolar o estudiantil, incluso laboral. Esos trastornos de memoria yo los divido en dos. Una forma es lo que yo llamo amnesia disociativa, que es una pérdida de memoria amplia. Yo no me acuerdo de lo que pasó los dos o tres días después. Es un borramiento de memoria amplio. En cambio, los escotomas emocionales son como pequeñas manchitas, puntos en la memoria, como por ejemplo, ¿no te acordás que yo estuve allí, te dije tal cosa, te traje tal cosa? Y, no, yo no me acuerdo de eso. Eso es lo que yo llamo escotomas emocionales, no tienen ninguna secuela. Posteriormente, cuando baje la angustia, puede volver ese trastorno de memoria temporal. Lo más característico, o una de las cosas más características de esta fase inicial del duelo y del duelo en general, es que es lo que llamamos el fenómeno de la montaña rusa. Vamos subiendo y bajando. Al principio parece un electrocardiograma. Si han visto un electrocardiograma, son subidas y bajadas muy rápidas, y posteriormente se va volviendo la cosa como un poquito más pausada. A veces estamos bien, llevamos 2 o 3 días bien y decimos, uy, ya me recuperé, y al cuarto día nos volvemos a hundir. La ventaja de reconocer en el duelo, sobre todo en la fase inicial, este fenómeno de la montaña rusa, es que nos damos cuenta, primero, que esos bajones son temporales, tienen una duración limitada. Y la segunda cosa es que tenemos que enseñarle a nuestros deudos, a nuestros pacientes, qué fenómenos cuando están en la parte baja de la montaña rusa les hace sentir un poco mejor, y qué fenómenos, digamos, prolongan o dilatan ese sentirse un poco mejor cuando están en la parte alta de la montaña rusa. Obviamente hay enojo por la pérdida del objeto amado. Eso es una respuesta inicial muy de Bowlby, el enojo por la pérdida del objeto amado. Hay un montón de preguntas sin respuesta. Hay sobre todo la famosa pregunta del por qué. Recordemos que el por qué en la generalidad de los casos no es una pregunta que demande una respuesta, sino que es una forma de quejarnos, de lamentarnos lo que nos está
sucediendo lo que nos está pasando. Para ese ¿por qué? Pues mucha gente últimamente lo cambia y señala que lo importante no es el por qué, sino el para qué. La verdad es que el por qué sí tiene una respuesta, más no ahora. Yo hago un ejercicio con las personas cuando nos vienen a la consulta muy angustiadas por no encontrarle respuesta al para qué, y busco pues en el escritorio o en la biblioteca un libro y se los traigo y le digo, mira, aquí tengo la respuesta, quiero que la leas, y se la pongo así pegada a los ojos y le digo, dime qué dice. Me dice, no, yo no veo. Dice, ¿por qué no ves? No, no veo, porque está muy cerquita. Le digo, precisamente, tú acabas de perder un ser querido, necesitas cierta distancia, habrá respuestas que encontremos muy cerca y habrá respuestas que encontremos más lejos, incluso uno puede llegar a morir sin encontrar una respuesta a ello. Por eso, no te angusties, date tu tiempo, que en su momento puede que encuentres esa respuesta. Y hay una cantidad de síntomas físicos que se presentan en la fase inicial del duelo, como ustedes ven ahí: boca seca, mucho suspirar, debilidad muscular, llanto, temblor sobre todo en las manos, trastornos del sueño, la persona puede quitársele el sueño, dormir más de la cuenta, trastornos del apetito, comer más de la cuenta o quitársele el apetito, manos frías y sudorosas, náuseas, aumento en la frecuencia urinaria, diarrea, bostezos, palpitaciones, mareos, cualquier cosa de estos síntomas. Y si uno es una persona pues sana, pues se va a preocupar, porque sentir tantas cosas extrañas al mismo tiempo, lo menos que uno piensa es que está enfermo. Recordemos que la mayor parte de estos síntomas son consecuencia de ese trastorno hormonal tan llamativo que ocurre en los primeros días del duelo y que puede durar 2 o 3 meses. Obviamente, como señalamos, pueden ir desapareciendo con lo que vamos a señalar ahora. La duración promedio de esta fase, si ustedes lo ven ahí en la diapositiva, pues es de uno a 3 mesecitos en promedio. Hay gente que tarde más tiempo, pero también habrá gente que tarde un poquito menos del mes, o a veces dura un poquito más si ha habido pues un hecho, la muerte ha sido muy dramática, o el apoyo que se ha tenido se vive como insuficiente en general. Pero en promedio sí dura entre 1 y 3 meses. ¿Qué hacer o qué recomendar en estos primeros momentos? Primero, decirle a la persona que no se esfuerce en aceptar las cosas de una sola vez. Eso es un proceso lento, que se deje cuidar, que es probable que su actuar sea torpe y descuidado, que haga un ejercicio suave, especialmente caminar, que cuando se presenten las oleadas de angustia aguda, se tome un vaso de agua fría. ¿Por qué un vaso de agua fría? Porque si recordamos, en la fase inicial se activa el sistema nervioso simpático, y el vaso de agua fría estimula el parasimpático, que hace todo lo contrario. Entonces baja un poco la frecuencia cardíaca y lo hace sentir mejor. Y que se recueste y llore todo lo que pueda hasta que se calme. Eso tiene una duración relativamente breve. Recordar buscar una imagen o pensamiento positivo para contrarrestar el o los pensamientos obsesivos. Muy importante recomendar siempre que acudan al médico, porque ya vimos el riesgo que hay de enfermar durante el duelo, y quizá, bueno, que no se quede nada adentro, que busque su manera, su estilo personal de expresar las cosas. Y quizá la más difícil de las tareas en el duelo es que busque quien lo acompañe y quien le escuche sin juzgarlo ni criticarle, que no es, por supuesto, la tarea más fácil. Esta es la primera fase del duelo. En la medida en que ya la gente reasume sus actividades de la vida diaria, ya han terminado los rituales funerarios, las visitas, pues empieza uno como a darse cuenta de que nuestro familiar no es que esté de vacaciones, no es que esté en el hospital o esté trabajando, sino que empezamos a ser conscientes de que eso es verdad. Comienza esta fase que llamamos la fase de conciencia de pérdida, que tiene una fase muy característica, una frase, perdón, muy característica, y es: no voy a ser capaz con esto, tengo la sensación de que voy a enloquecer, voy a tener una crisis nerviosa, voy a perder la cordura. Y tiene la presencia también de unos síntomas, como ustedes ven en la diapositiva, bastante característicos y muy peculiares. El primero de ellos es extremadamente llamativo, y es la ansiedad de separación.
que es esa sensación que sentimos las personas como una angustia interior, un desespero, una necesidad urgente de ver, aunque sea 5 segundos, un segundito, y que la gente le ruega a Dios, Dios déjamelo ver, aunque sea un momentico, no más que para calmar este desespero, esta angustia tan terrible que estoy sintiendo. Eso se llama ansiedad de separación, y en su momento les dije que ninguna situación en la existencia de los seres humanos produce una regresión tan masiva a etapas precoces del desarrollo como es la pérdida de un ser querido, porque sé que hay bastantes psicólogos, y los que no lo sean les voy a contar que la ansiedad de separación es un síntoma que se presenta en el primer año de vida. Es un síntoma que siente un bebé alrededor de los 5 o 6 meses, y por ahí hasta los 10 o 12 meses, y es cuando ya reconoce a su cuidador y el bebé está en la cuna y el cuidador está alrededor porque está haciendo cosas, pues la mirada del bebé va hacia donde está el cuidador. Y si el cuidador desaparece bruscamente del campo visual del cuidado del niño, pues el bebé entra en angustia, entra en pánico y llora. Eso se llama ansiedad de separación, que les digo es un síntoma propio del primer año de desarrollo. Para lograr disminuir esa ansiedad de separación, pues normalmente las personas hacemos un jueguito con los niños que ustedes tal vez recuerden, y es que nos tapamos la cara y nos la destapamos. Nos tapamos la cara y no la destapamos. Nos tapamos la cara y el niño entra en angustia y no la destapamos y el niño sonríe. ¿Qué estamos haciendo con eso? Estamos ayudando a que se fabrique él mismo lo que llamamos la permanencia del objeto. Ese logro tan importante de la permanencia del objeto le va a permitir al niño que, si el cuidador primario desaparece de su campo visual, no entre en tanta angustia, porque inmediatamente trae a su campo mental, trae la imagen la, que se fabricó del cuidador que está ausente. Y desafortunadamente la muerte nos dice, tu ser querido no está en tu campo visual, y además es verdad que ya no existe. Por eso esta ansiedad de separación se dispara cuando perdemos lo que amamos, y es uno de los síntomas más angustiantes, más difíciles de controlar, y luego veremos con qué podemos ayudarle a las personas. Aparece también la culpa. Si no lo había hecho ya, generalmente suele aparecer durante esta fase, pero es importante también señalar que tenemos dos tipos de culpas diferentes y que hay que ayudarle al paciente a que las diferencie. La primera culpa es la que llamamos la culpa racional. Hay otros autores que mencionan otras culpas, pero bueno, yo las divido en estas dos. Una culpa racional, que es la que tiene que ver directamente con la causa de la muerte. Es decir, yo lo empujé para que rodara por las escaleras y se hiciera daño y se mató, pues tendré que vivir con eso. Yo le di una sobredosis para que muriera y murió, tendría que vivir con eso. Me dijeron no conduzcas el vehículo, el carro con alcohol, estaba borracho, maté a alguien con el carro, o alguien que venía conmigo en mi vehículo, pues también falleció, pues tendré que vivir con eso. Esa no es un síntoma normal en el duelo. La que sí es un síntoma normal en el duelo, tan normal es esta culpa que les voy a mencionar, como sentir dolor, angustia, desesperación, vacío, soledad, incertidumbre, enojo. Es lo que llamamos la culpa irracional. La culpa irracional se presenta con un único propósito: intentar entender lo que pasó en términos que sean comprensibles, que tengan cierta lógica, y se presenta con dos palabras muy frecuentes, las famosas palabritas de si hubiera o debería. Si hubiera hecho esto, si hubiera hecho lo otro, si hubiera hipotecado la casa, si hubiera llevado al mejor especialista de tal ciudad, debía haberle insistido que fuera en el carro y no en la moto, y si murió en la moto, en el carro, debería haberle insistido que se fuera en la moto y no en el carro, en fin. Eso se presenta no porque seamos malas personas, sino porque estamos intentando entender como en un sentido lógico lo que acabo de pasar. También puede haber culpa del sobreviviente, pero yo la englobo dentro de esta culpa irracional. Pero como les digo, hay otros autores que separan las culpas en más, pero yo las dedico a estas dos. El comportamiento de búsqueda y espera también es un comportamiento muy llamativo,
que se presenta generalmente durante estas fases del duelo, durante esta fase del duelo, y es una sensación de alguna manera inconsciente de ir por la calle entre la multitud, en el autobús, en el metro, en la calle como mirando, como buscando a ver si uno ve a un ser querido y a veces se presenta lo que llamamos el signo del stop respiratorio y es que uno vea por detrás a alguien igualitico y se le para a uno la respiración, mira uno detalladamente y dice, no, esa persona no es y vuelve uno a respirar. Y lo mismo, un comportamiento equivalente es el comportamiento de espera, que es como esperar que llegue, pues si siempre llegaba a una hora determinada, pues siempre estamos esperando que toque la puerta como lo solía tocar, que toque el timbre o que se siente donde se solía sentar y estamos mirando a ver si ya llegó. Estos dos comportamientos dolorosos, porque buscar y no encontrar a nadie, esperar y que no llegue nadie es terriblemente doloroso. Sin embargo, al igual que el pensamiento obsesivo nos ayuda a introducir esa aceptación intelectual, el comportamiento de búsqueda y espera lo que hace es ayudarnos a introducirnos en esa aceptación emocional. O sea, por terribles que sean, son de alguna manera un favor que nuestro sistema nervioso nos hace para ir procesando todo lo que nos ha pasado. Sentir la presencia del muerto también es otro fenómeno muy característico en el duelo, sobre todo en esta fase. Llámese verlo, generalmente por el campo visual lateral, llámese oler su perfume, su loción, su olor natural, escuchar un quejido, un ronquido, escuchar que nos llaman, si es una mascota, escuchar su ladrido, su presencia, sentir que nos tocan, que nos besan, que nos abrazan. Y ustedes saben que todos discutimos y toda la gente discute sobre si eso es verdad o si sobre eso es mentira. Incluso, pues miren que eso no es lo importante, porque siempre habrá gente de un lado que nos diga que sí, que eso sí es verdad, que a mí me pasó, que le pasó a tal persona, pero habrá otros que digan que son alucinaciones, que son ilusiones, que son fantasías, que son en los deseos de verlo. Miren, lo importante no es que nosotros le traslademos esa discusión bizantina a nuestros pacientes, sino que le preguntemos qué te produce eso a ti. Si te da tranquilidad, pues ojalá se te repita. Si te preocupa porque te da mucho miedo, vamos a trabajar la angustia. Entonces miren que lo importante no es si es verdad o es mentira, sino lo que eso le produzca a nuestras pacientes. Es una época también en esta fase donde cambia o suele cambiar la calidad de los sueños. Eh, a veces la gente le dice a los deudos cosas tan terribles como, claro, es que usted con esa lloradera, por eso usted no sueña con su ser querido. Y ustedes saben, o si no recordemos lo que para uno recordar un sueño al día siguiente, primero tiene que ser una persona que suela recordar los sueños cuando se acuesta, cuando se despierta, perdón, que depende de los despertares nocturnos que tenemos a lo largo de la noche, depende de lo que comimos, si fue muy condimentado o no, si hicimos ejercicio, si tomamos pastillas, de si me levanté en una fase REM o en una fase no REM. O sea, el acordarse de los sueños depende de tantas variables que es injusto decirle a la gente que no se acuerda, no sueña con su ser querido, precisamente porque esa lloradera no lo deja. Y por último, hay un enojo por la imposibilidad de recuperar el objeto perdido y puede haber incluso rabia con el mundo. Miremos ahora en esta diapositiva el por qué es que tenemos la sensación en el duelo de que en lugar de mejorar, el dolor va a peor. El síntoma, los dos síntomas predominantes de las fases iniciales del duelo son los que ustedes ven ahí en estos dos colores, angustia y dolor. El dolor es una sensación que conocemos, que ocupa toda nuestra existencia, que hasta respirar puede llegar a ser doloroso, y la angustia es prácticamente lo mismo que el dolor, pero acompañada de síntomas físicos. La angustia va acompañada de opresión en el pecho, sensación de muerte, de que algo nos va a pasar, de ganas de vomitar, de que me voy a desmayar, etcétera, etcétera. Como ustedes ven, en la primera parte de la gráfica de la izquierda, lo que domina es la angustia. Y
no se logra ver desde la izquierda el dolor. La angustia, por muy desesperante que sea, tiene un propósito, digamos, adaptativo, fisiológico, y es darnos tiempo para desarrollar estrategias para enfrentarnos a lo que verdaderamente tememos, que es el dolor. Entonces miren que a medida que van pasando los días y ven en la otra parte de la gráfica, se ven que el rojo disminuye, pero al disminuir la angustia empezamos a ver el dolor, ese monstruo de mil patas que se llama dolor. Por eso la sensación que tenemos es que en lugar de mejorar, vamos a peor. Vamos mejor en angustia, porque ya no tenemos tanta como la inicial, pero peor en el dolor porque cada vez lo sentimos más. ¿Por qué disminuye la angustia? Primero, porque es un síntoma intolerable. Y segundo, porque somos buenos, logramos hacer cosas que nos disminuyen la angustia, a veces adaptativas y otras veces no tan adaptativas, como puede ser algunas personas, porque la relación alcohol-muerte es desde la más antigua de la historia de la humanidad. Mucha gente bebe en los momentos iniciales y durante bastante tiempo en el duelo, pero recordemos que el alcohol es muy bueno para bajar la angustia, pero si bajamos la angustia en un momento en el que todavía no hemos desarrollado ni la más mínima estrategia para enfrentarnos al dolor, pues lo que va a terminar sucediendo es que nos duela un poco más. ¿Qué hacemos en esta segunda fase del duelo? Recordemos que la aceptación es un proceso lento. No se fuerce a aceptar las cosas de una sola vez, eso se lo trasladamos a nuestros pacientes. Le vamos a sugerir que se exprese lo mejor que pueda según su propio estilo. Hay gente que se expresa muy bien llorando, hay gente que se expresa mejor escribiendo, cantando, bailando, jugando, etcétera, etcétera. Para disminuir esa ansiedad de separación tan terrible, vamos a pedirle que busque alguna prenda, alguna ropa que perteneciese, que todavía conserve de su ser querido y se aferre a ella. Cualquier objeto puede servir. Esos objetos que llamamos objetos transicionales precisamente tienen el propósito de ayudarnos un poco a calmar esa ansiedad de separación. Incluso ustedes saben que podemos ver la evolución de un duelo mirando lo que la gente hace con los objetos que pertenecían. Deben evolucionar a objetos simbólicos, porque si el objeto permanece como objeto transicional implica que la ansiedad de separación no se ha resuelto y eso tiene su tiempo, que es esa ansiedad de separación generalmente comienza a desaparecer al final del primer año. Siempre será bueno que continúe o inicie alguna actividad física, ya lo hemos visto, para disminuir ese exceso de esas hormonas de estrés. Vamos a ayudarle al paciente a diferenciar los dos tipos de culpa y a enfrentarlos adecuadamente. Pues para la culpa irracional, aceptarla como un síntoma normal del duelo y dejar de darse látigo, que porque yo no hice o debí o debería eh, hacer aquello o hacer lo otro. Y si es una culpa racional, pues hacer un ejercicio de perdón cuantas veces sea necesario. También le diremos al paciente que no se sobreangustie si se da ese comportamiento de búsqueda o de espera. Les recuerdo que en cualquier momento que quieran hacer alguna pregunta, pues estoy dispuesto pues a recibirla con todo gusto. Tercera fase del duelo, pues en la medida en que ya cada vez somos más conscientes de que definitivamente nuestro ser querido no va a volver, que ya definitivamente se murió. Nos vamos, como digo yo, al fondo de la cuneta y este periodo o esta tercera fase que llamamos la fase de conservación o aislamiento es vivida por muchas personas como el peor periodo del duelo. ¿Por qué se vive como el peor periodo del duelo? Porque los síntomas que presenta la persona son prácticamente idénticos a un cuadro depresivo. Entonces, como esta fase generalmente es de presencia tardía, se presenta al cabo de 8 o 10 meses después, a veces se puede presentar antes o a veces se presenta un poco más tardío, la sensación que tiene la gente ahora es de que esto es diferente a lo que yo sentí al principio y la gente, las personas que nos acompañan dicen, no, vos ya no estás de duelo, vos estás deprimido y es cuando nos recomiendan o cuando ya nosotros nos vemos tan mal y pensamos que todo lo que hemos hecho no ha servido para nada y es cuando buscamos ayuda psicológica o psiquiátrica. Sus características más llamativas las tienen ahí: aislamiento. La persona prefiere descansar y estar sola por ratos, a oscuras en su habitación, porque su cuerpo, recuerden, ya lleva muchos meses de estrés y
y la persona se siente agotada. Hay una gran impaciencia. La persona tiene la sensación de que debe hacer algo, lo que sea, cualquier cosa útil y provechoso que lo saque lo más rápidamente posible de esa situación de duelo. Unas palabras muy características que definen, que son casi que prototípicas de esta fase es: estoy cansado de tanto dolor, estoy cansada de tanto dolor. Otro aspecto clásico de esta fase es el repaso obsesivo. Es un repaso ya de no de todo el contexto, sino de ciertas áreas. Puede ser del momento en que murió, de los alrededores del velorio, de quién nos ha acompañado, de quién falta, de cómo ha sido la respuesta en el trabajo, en el estudio, en el ambiente estudiantil y demás. Y esto generalmente es a un nivel mental, por lo cual la persona va a parecer un poco más distraída, como distante, como alejada, y eso aunado a esa gran necesidad de sueño, porque nuestro cerebro ya está muy cansado, muy agotado, da la sensación de que la persona está deprimida y de que esto es una depresión. Y generalmente, pues como les digo, si van a un médico, van a unas urgencias o a un psiquiatra y cuentan toda esta historia, pues lo más probable es que la persona salga medicada y diagnosticada con un cuadro depresivo. ¿Qué hacemos o qué le recomendamos a la persona en estas primeras fases? Primero, que no olvide que esta etapa es muy parecida a una depresión y no va a tener ganas de hacer nada. Por eso le diremos que si se lo puede permitir y no tiene ganas de hacer nada, no tiene ganas de bañarse un día o dos, pues no pasa nada. Ya más de 3 días sí la cosa empieza a oler mal y así será necesario, pero no pasa nada si no quiere hacer nada. Si hace pausas activas en su trabajo, pues que haga unas pausas activas un poco más largas. Si hace 3, pues que haga 5, que descanse con más frecuencia, que haga las cosas un poco más despacio, que intente concentrarse en ellas porque la atención todavía está muy dispersa, paso a paso. El repasar, ese repaso obsesivo es parte de la tarea de ir integrando, de ir acercándonos a esa aceptación emocional, porque nuestro corazón se resiste realmente a aceptar ello. Yo por ahí les subí una lectura, creo, sobre la inteligencia del corazón, la inteligencia de que nuestro corazón tiene pues su cerebro propio. Siempre será bueno buscar un grupo de ayuda mutua en duelo. Si se dispone de él, puede ser un buen momento, aunque yo recomiendo siempre desde un principio lo que yo hago cuando veo por primera vez a un paciente que acaba de perder un ser querido, lo evalúo y dependiendo de las circunstancias, pues generalmente casi de forma conjunta lo remito al grupo de duelo, pero también lo estoy viendo en la consulta. ¿Por qué hago eso? Porque me permite verlo 2 veces por semana, en consulta y en el grupo. Y así mi idea es que la recuperación del sujeto no dependa de mí, sino que dependa de los pares, de su grupo de apoyo. Entonces yo voy viéndolo en ambos y ya cuando en consulta lo voy viendo que se ha adaptado bien al grupo, que se siente cómodo. Le digo, si quieres distanciamos un poco la cita, ya no cada 8 sino cada 15 y respondo a la necesidad del paciente. Si me dice, no, sigamos cada 8 pues seguimos cada 8. Si es cada 15, si es cada mes, pues me ajusto, como les digo, a las necesidades del paciente. Y finalmente, pues que cuide su sueño porque el cerebro ya lleva muchos meses de estrés y necesita dormir un poco más. Esto es lo que llamamos la fase aguda del duelo. Que ustedes leerán seguramente varios autores que hablan de unas fases diferentes, pero bueno, eso es lo que yo defino como la fase aguda del duelo. Hasta ahora, pues no es el momento de hacer más cosas, sino digamos que la palabra mágica es sentir. Esa es como la palabra mágica. No sé si alguno de los, solamente pues tenemos dos que están sincrónicos en este momento, pero si quieren participar y comentar algo de esta fase aguda del duelo, porque hasta este momento todo es sentir. No sé si los estudiantes quieren aportar algún comentario a estas fases, a estas 3 primeras fases del duelo. Les escucho si quieren participar.
¿Cómo hago, Denis, cómo hago la evaluación? ¿En qué sentido? ¿A qué te refieres? Hay varias personas escribiendo. Les recuerdo que pueden activar el micrófono. Antes de comenzar el trabajo, antes de remitirle al grupo, eh, hago una evaluación inicial. Lo que hago en una evaluación es primero recojo unos datos que ya miraremos. Precisamente estamos trabajando en la historia clínica, unos datos sociodemográficos y hago lo que llamamos la técnica narrativa. Hago la evaluación, lo miro los primeros días, pues yo generalmente los veo cada 8 días dependiendo de la intensidad del cuadro, a veces hasta más seguido, y les remito al grupo y voy observando cómo es el comportamiento tanto en consulta como en el grupo. Y si veo que se está adaptando muy bien al grupo, pues dilato las evaluaciones en consulta individual. A ver, yo veo que hay aquí, no sé si te respondí, Denis, pero si no, vuelve y me preguntas, por favor, puedes activar el micrófono. Dice Ángeles, tengo un paciente que es maratonista en duelo y que al terminar la actividad física se bajonea y lo invade la tristeza. No sabía cómo controlar estas sensaciones de angustia. Asociaba esta emoción con el cansancio físico. No, recordémosle que es que mientras está, mientras está realizando la actividad física, su punto de atención, su foco de atención está en el cuerpo, está en el ejercicio, está en el paisaje que está mirando, y una vez termina la actividad física vuelve y se centra en la situación que le está pasando. Entonces le puede dar esa sensación, pero es simplemente porque cambia el foco de atención. Asociaba esta emoción con el cansancio. Muy bien. Dice Marta Alicia, quiere decir que si el paciente, a ver, es un momentico el chat aquí se mueve, es que es como van subiendo, un segundito, es que no logro manejar. Quiere decir que si el paciente llega a este punto de expresar estoy cansado del dolor en este momento, puede sugerirse un apoyo con tratamiento. Ojalá recordemos la ley de Hansel, cuanto antes se busque ayuda, tanto mejor, Marta. No hay que esperar a que el paciente llegue a este momento. Cuanto antes, ojalá tuviéramos esa cultura del duelo, de lo mismo. Es como si yo dijera, ¿cuándo voy a buscar ayuda porque soy hipertenso? Cuando ya mi corazón esté crecido por culpa de la hipertensión o desde un inicio, no hay ninguna diferencia. En el duelo siempre se debe buscar ayuda. Cuanto antes busquemos ayuda, tanto mejor porque evitamos, como hemos dicho, de esa adaptación de la ley de Hansel, que evitemos que se forme, aunque yo no sé si se las he mencionado ya, como hablo en tantas partes, la ley de Hansel es una ley de intervención en crisis que yo adapté y que la refiero como cuanto antes busquemos ayuda, tanto mejor porque evitamos que se formen patrones disfuncionales del duelo. Recordemos que también hay micrófono, pues para, porque es que aquí leyendo, como escriben varias veces, entonces se me montan ahí, no sé. Bueno, ya continuando, recuerden, háganme preguntas cuando quieran, que yo no tengo ningún problema en parar. En el momento en que ya, pues, la persona acepta intelectualmente que el sujeto falleció, cuando acepta emocionalmente o renuncia, como les he dicho, a que vuelva a aparecer en la vida personal, cuando ya la persona comienza a ver un cambio en su manera de ver el mundo. Es decir, hasta este momento la vida giraba en torno al muerto. El muerto no está, el muerto lo necesito, la ansiedad de separación, el muerto aquello, el muerto lo otro. eh, Me genera mucha angustia. Entonces ya ahora comienzo a pensar en mí mismo. Comienzo a pensar otra vez en mí mismo. En ese momento en que definitivamente entierro al ser querido, comienza realmente la recuperación, comienza realmente la reconstrucción, porque comienza lo que llamamos la fase crónica del duelo. Dice aquí, bueno, los anfitriones han abandonado. Bueno,
Las características pues las tenemos ahí: reconstruir la forma de ser, retomar el control de la propia vida, abandonar roles anteriores, buscar un significado que no es, por supuesto, nada fácil, y a veces la gente desde el principio del duelo ya le están diciendo que le tiene que encontrar sentido a esto. No, un momentico, todo tiene su tiempo. Encontrarle sentido a lo que le ha pasado a uno requiere de un tiempo y de procesar muchas cosas primero, sobre todo de dejar de sentir. No podemos comprometer ese sentir con empezar a buscar algo que todavía no es el momento. Y finalmente, generalmente en esta fase se resuelve el enojo. ¿Qué vamos a recomendarle a nuestro paciente en estos momentos? Bueno, pues no es el momento de apegarse a estructuras rígidas y antiguas, es el momento de abrirse a lo nuevo. Recordemos que la mejor postura es una mente abierta. Tenemos que enseñarle a nuestros pacientes que se abran a nuevas cosas, que no sean capaces. Recordemos que la definición de crisis, y la muerte nos produce una crisis, significa no que no seamos capaces, sino que lo que veníamos haciendo hasta ese momento ya no es suficiente y tenemos que aprender cosas nuevas. Entonces le vamos a trasladar ese conocimiento a nuestros pacientes y le vamos a decir: hay que aprender cosas nuevas. No es que no seas capaz, tú eres capaz, pero aprendamos cosas nuevas para que complementes con las que ya tienes. Revisar personalmente toda la historia de la relación con la persona fallecida no solamente ayuda a integrar emocionalmente la pérdida, sino comenzar a ver el sujeto de una forma más real, no de la forma idealizada que se ve en un inicio. Es como si la figura, en un principio la figura se hincha, se dematiza de forma compensatoria ante su ausencia, y posteriormente va a retomar su tamaño normal. Es muy importante también revisar los roles, perdón, los roles que cumplía la persona que falleció. Recordemos cuando veamos, yo no sé si eso lo vamos a ver, sí, creo que sí. La persona que más roles cumple en la vida de uno es la que es la pareja, que es el amigo, el confidente, el amante, el cuidador, el padre de los hijos, el guía, es muchas cosas. Y cuando una persona cumple tantos roles, así no sean muchos, tenemos que hacer tres cosas con los roles que cumplió una persona, que le vamos a mostrar, que vamos a enseñar a nuestros pacientes, y le vamos a decir: mira, habrá roles que definitivamente tú tengas que enterrar con tu ser querido. Habrá roles que tú puedas reasumir, por ejemplo, de ahora en adelante tú serás el que tengas que cuidar de tu salud y tomarte las pastillitas tú mismo. O también puedes desplazar algunos roles, como puede ser, si es la señora mayor que vive con la hija mayor, pues la hija puede ser la que se ocupa ahora de llevar las pastillitas y de recordarle las pastillitas, pues porque ella ya no tiene la memoria como era antes. Obviamente, a veces las personas nos equivocamos en estos roles y buscamos satisfacciones, y eso le pasa a muchos viudos y viudas. Buscan una rápida de estos roles, resisten a perder, y es donde uno muchas veces pues se puede equivocar. Tiene que ser calmo. Y finalmente nos queda la última fase del duelo, que es la fase de renovación, donde ya hemos realizado muchos cambios. Ya lo que va a suceder básicamente es que vamos a recuperar nuestro nivel previo de funcionamiento. Vamos a vivir para nosotros mismos, van a retornar más los sueños, aunque el retorno de los sueños es el primer síntoma de recuperación, porque recordemos que les he dicho yo que la recuperación no es una recuperación, sino que son pequeñas recuperaciones, como los escalones de una escalera larga. Cada escaloncito es una recuperación. El enojo puede dar enojo, un enojo menor y periódico por lo sucedido, y comienzan a ser más llamativas las reacciones de aniversario. Se nos hubo como una cosa ahí,
se nos fue el sonido y la imagen. Recordemos, yo creo que ya la retomé. ¿Me están escuchando? Por favor, confirmar si me escuchan correcto. ¿Se me escucha? Hola, doctor, ¿me escucha? Doctor, Sí, ¿me sí. escucha? Sí, yo te escucho Sí, bien. tuve problemas de conectividad, sí. Sí, Ahora estamos parece que todos en sí. la normalidad. Eso, parece Sí, que sí me tuvimos escucha. problemas con Muy la bien. universidad, un corte. Vale. Bueno, Continúe entonces nomás. continuando. Bien. Continuando, les decía que probablemente la persona, bueno, ¿qué vamos a hacer en esta fase? Pues aprender a vivir para nosotros mismos. Probablemente no vayamos a ser las mismas personas porque la muerte nos cambia muchos conceptos. Yo digo que la muerte, aunque luego veremos en los resultados del duelo, miraremos que la muerte cambia muchos conceptos y lo dejamos para ahora. Ahora, en esta diapositiva quiero que miren lo complejo que es las fases, por eso ha sido tan criticadas. Es que las fases no son individuales. Yo ya no hablo tanto de fases, pero hay que explicarlas como tal porque tienen unas características muy llamativas, las ven ustedes ahí en distintos colores, pero yo hablo más es de momentos. Miremos, por hacer el ejercicio, el momento B. En el momento B hay un predominio de la fase 2, que es la amarilla. Hay todavía asuntos de la fase 1 y asuntos sin resolver de esa misma fase. Ya hay elementos de la fase 3, que es la fase verde. Eso es precisamente un duelo. Es que un duelo, las fases no son puras, están mezcladas porque los seres humanos hacemos nuestra recuperación no en bloque, en la generalidad de los casos, sino como en forma de parches. Vamos muy bien en unas cosas, pero vamos como más quedaditos en otras cosas. Miremos el momento C, pues todo lo que tiene el momento C, el momento D y el momento E. Por eso es que a veces no ha sido muy bien comprendido o ha sido muy criticado este modelo de las fases del duelo. Es muy importante también cuando acuden las familias, cuando hacemos las reuniones con las familias, que es bueno hacerlas periódicas, recordar este fenómeno de la asincronía. Respetar y señalar la muy posible asincronía, que es lo normal. ¿Eso qué significa? Que todos vamos a ir a un ritmo diferente, todos somos personas diferentes, con recursos internos y externos diferentes, diferentes formas de expresar las cosas, personalidades diferentes, entonces es prácticamente imposible que todos vayamos al mismo sitio, en el mismo ritmo. O sea, la sincronía es muy poco probable en estas fases del duelo y eso es respetable. Obviamente lo que más ayuda a las familias en este sentido es una buena educación en duelo, enseñarles que esa es la respuesta normal en el duelo. Marcela, pasamos a la siguiente presentación, por favor. No sé si tienen alguna pregunta respecto a las fases del duelo. Recuerden que pueden activar perfectamente el micrófono. Si la persona, dice Denis, si la persona llega sola a consulta, ¿es conveniente llamar a la familia? Pues mira, Denis, generalmente las personas vienen acompañadas, por lo menos aquí, acompañadas de algún familiar. Ojalá la consulta, sobre todo cuanto más aguda es, por eso en intervención de crisis, en intervención en crisis, cuando lo veamos, hablamos de aflicción compartida, es decir, siempre será bueno que la persona llegue acompañada porque eso permite que si la persona se pone a angustiar, pues la otra la abrace, la consuele un poco y así estamos enseñándoles que es bueno el abrazo y que es buena la compañía. O sea, ese acompañamiento permite lo que te digo que llamamos aflicción compartida. No es el micrófono, arriba, en la parte de arriba, debe estar en verdecito. No te aparece, bueno, ya le preguntarás, pregúntale a Marcela para resolver este asunto técnico. Ahí están escribiendo, ahí está. Parece que ya Ahora te podemos escuchar. sí, Denis, ¿me te escucha? escucho. Sí, te escucho. Sí, mi consulta era básicamente porque hace poco llegó una paciente y vino sola. O sea, bueno, yo soy de Argentina, una provincia pequeña, y vivo en el interior y acá no tenemos todavía estas cuestiones de grupos de asistencia en duelo.
Entonces, las consultas son más bien particulares y las personas llegan solas. Por eso era mi pregunta, digamos, si llamaba a la familia. ¿Se entendió? Sí, sí te entendí perfecta, Denis. Ojalá pues creáramos un poquito de cultura del duelo. Bueno, pues si no hay grupos, tú puedes dar posteriormente alguna charla informativa, crear cultura de duelo en tu provincia, donde es importante los recursos externos, que es otra persona que acompañe. A veces, si viene solo y la paciente entra en mucha angustia, recuerden que en el duelo no es lo mismo, no es una consulta psicológica cualquiera. Se puede romper, digamos, las barreras que normalmente hay en una consulta psicológica y te puedes tú levantar si la persona está muy angustiada y darle un abrazo. Recuerden que en el duelo primero tenemos que ser humanos y luego podemos ser personas. Y primero en eso estamos mostrando nuestra humanidad y la persona pues a veces le toca a uno, pues sí, si vienes sola y está muy angustiada, te puede tocar levantarte y darle un abrazo. Es más, mi paciente como que refiere que su marido lo está transitando totalmente diferente a ella, que bueno, que a partir de esta formación que estamos teniendo, bueno, hay algunas cosas que uno va entendiendo de mejor manera. Eh, y ella quisiera que su marido haga un acercamiento o terapia, pero bueno, no hay apertura desde su marido. Sí, probablemente el marido de Dennis tenga pues el estilo macho man. Básicamente lo que tiene es miedo, pero sí sabemos, por lo menos, entre la pérdida de los hijos, que la ayuda más importante que puede tener una mamá que pierde un hijo es su pareja, pero a veces la pareja no es capaz, porque siente demasiada angustia y podría buscarse consulta individual, o idealmente pues debería de ser consulta de pareja, pero si no toca, pues te va a tocar a ti, ya que estás haciendo el curso, pues crear cultura de duelo en tu provincia, que yo creo que te lo va a agradecer el mundo por crear eso en tu misma provincia. Gracias, doctor. A ti. Está escribiendo Marta Alicia. Doctor, yo tengo una consulta. Dime. El- el primer momento, en la primera fase de la angustia, de la aflicción aguda, ¿cómo se trabaja el tema de las alucinaciones? Bueno, el tema de Es las decir, alucinaciones, sí. constantemente, constantemente, es decir, eh, la gente, bueno, siempre comenta, está obviamente relacionado con la memoria y por el shock que ha recibido, ¿no? Esa primera instancia, pero ¿cómo se trabaja? Es decir, Bien. hay una justificación, digamos, eh, desde la psicología, es decir, nosotros planteamos de cómo se activa la memoria por la situación crítica que está viviendo, los recuerdos, pero aparece el tema de las alucinaciones, se lo imaginan, Sí, yo te entiendo. las apariciones que dicen que Sí. ven. Incluso a los niños pequeñitos, los menores de 5 años, parece que hablan y se comportan como si la persona estuviera presente. Bueno, pues dos cosas. Primero, recordemos que lo importante no es si es verdad o es mentira, porque siempre habrá gente de un lado o del otro, y no meternos en esas discusiones bizantinas. Eso puede obedecer a varias razones. Hay explicaciones desde la necesidad de sentir, desde una forma de compensar esa necesidad de escucharles, verles o sentirles, pero también recordemos una cosa, en una situación de crisis hay un fenómeno que llamamos anulación psíquica, que la hablamos hace un momento. La anulación psíquica hace que la persona sea incapaz de procesar cognitivamente la información que recibe. Entonces, para estar conectado con el mundo, se vuelve hipersensible desde lo sensorial, porque ya va a depender para estar en contacto con el mundo mm, de lo sensorial. Podríamos decir casi que ve un poco más
huele un poco más, escucha un poco más para mantener el contacto con el mundo. También desde el punto de vista psiquiátrico se puede ver como algún síntoma psicótico que despierta el duelo, pero yo generalmente simplemente les digo a las personas, Padre Ricardo, que no discutamos eso, que más bien qué es lo que eso te produce. Si te da tranquilidad, no te preocupes, que eso es frecuente en el duelo y no nos metamos en ninguna discusión. Pero eso ha tenido toda la vida siempre muchas interpretaciones y muchas discusiones, pero yo pienso que no debemos caer ni meter a nuestros pacientes en interpretaciones porque si empezamos a hablarles de que eso son alucinaciones, eso puede de alguna manera empezar como a psicologizar o psiquiatrizar de alguna manera lo que el paciente está sintiendo y eso no es por supuesto nada positivo. Voy a leer qué he escrito aquí, Ángeles. No tiene que ver con que todo el Gracias. campo perceptual, con gusto padre, está aún muy unido al que falleció. Sí, por supuesto, Ángeles. Tengamos en cuenta que romper una rutina de 20, 30, 40, 50 años, eso no se puede romper de una sola vez. Y obviamente se pueden presentar ese tipo de cosas. Y también tenemos que reconocer que solamente nosotros tenemos una parte de la verdad, que es la cara desde lo académico, desde lo convencional, pero también está lo no convencional, que nos dice que los seres, bueno, los fallecidos sí se nos pueden presentar y se pueden comunicar, y hay una literatura supremamente abundante sobre la forma en que se comunican los seres fallecidos con nosotros y lo que les decía yo de los niños. Entonces, estamos hablando de la versión tradicional nuestra, que es una parte de la verdad. Por eso les digo yo, siempre habrá gente de un lado que nos diga que sí y gente que nos diga que no. Bueno, continuamos entonces ahora con el duelo complicado, variaciones en la respuesta a la pérdida del ser querido. Aquí hay otro comentario de Marta Alicia. ¿Quiénes pueden conformar el grupo de duelo además de los pacientes? Pues en mi grupo ha habido pacientes, hay que preguntarle a los pacientes si no les molesta que estén estudiantes de psicología o estudiantes de ramas afines para pues, aprender sobre la dinámica de los grupos y aprender sobre el duelo, que eso es muy importante, porque eso no lo enseñan mucho en las facultades y si vas a un grupo de duelo lo estás aprendiendo, eso se llama experiencia basada en la realidad, estás viendo cómo es realmente, porque los libros, generalmente los estudiantes dicen una cosa es lo que dicen los libros y otra cosa es lo que ves en el grupo, o sea que es muy bueno los grupos para los estudiantes y los terapeutas, generalmente hay un facilitador y un cofacilitador, cuando veamos grupos miraremos más detalladamente lo que son los grupos. Distinguir entre formas mórbidas, o sea, formas patológicas y formas normales del duelo es muy difícil porque la verdad es que las respuestas anormales generalmente lo que reflejan es una mayor intensidad o prolongación o variación de un duelo normal. Considerando lo diferentes que somos las personas y las diferentes expresiones y cronologías y muchos otros factores situacionales como crisis concurrentes o creencias culturales o mitos, el duelo puede tomar de verdad infinidad de formas. Yo les pongo un caso, por ejemplo, de una señora que vino a mi consulta 19 años después de perder a su esposo. Y uno podría decir, no, pues un duelo complicado, un duelo patológico. Ustedes, yo no sé si les, yo creo que, o no fue a ustedes, yo restringo duelo patológico para duelo eh, relacionado con un cuadro depresivo, más los otros son duelos complicados, que es el primer apellido, y el segundo duelo complicado aplazado, duelo complicado múltiple, etcétera. Y pues la señora resulta que el marido se le suicidó y la dejó con varios hijos, con 5 hijos, en una situación económica ruinosa, y ella no tuvo tiempo de dedicarse al duelo, sino pues a trabajar para conseguir educar y sacar adelante a esos muchachos. Y cuando lo logró, pues después ya dijo, ya tengo tiempo, y eso fue 19 años después, lo que eso fue un duelo aplazado eh, que entonces vuelvo y les digo, depende de muchas cosas, depende del contexto, se nos fue. Listo, ya volvimos. Parece que tuvimos como un lapsus ahí, todo raro. ¿Me escuchan? ¿Sonido? ¿Sonido? ¿Me escuchan bien?
¿Sí me están escuchando? Sí, perfecto. Si es que hubo algo ahí raro. Sí, doctor, se lo escucha bien, se lo escucha bien. Sí, Perfecto, doctor. perfecto. Muy bien, continuamos. Cualquiera que crea la razón, el caso es que uno ve en personas que el duelo no sigue un curso normal, sino que se quedan como en una forma no adaptativa, se quedan como pegados, como que no avanzan, como que las reacciones iniciales no disminuyen en ese primer año, pero pongamos un caso, por ejemplo, una señora que pierde, en este país, por ejemplo, que hay tanto desplazado, que pierde a su marido y fuera de eso, pues por la violencia tiene que desplazarse a otra ciudad y que no conoce y la cantidad de problemas que pueden haber, las crisis concurrentes pueden hacer que las reacciones iniciales no disminuyan. Hace un ratico antes de empezar la niña, cuyo padre murió hace 4 años, ella es una ingeniera civil y dedicada a trabajar y utilizaron como estrategia en casa una negación, no hay fotos del papá por ninguna parte y ella nunca ha querido sentir. Hay gente que se queda de pronto pegada y eso es lo que yo quiero estudiar con ella porque ella tiene algo muy obsesivo y es cuando veamos los niños veremos que para que los niños aprendan el concepto que tenemos los adultos tienen que adquirir los 5 subconceptos que componen la muerte que ya los veremos y ella parece que tuvo un conflicto en la adquisición de uno de estos. Y otras personas pues sí avanzan de una manera normal y que afecta, o a otras que les afecta su funcionamiento social, incluso pues al grado de buscar ayuda profesional, pero no dices que todo duelo tiene que afectar nuestro funcionamiento social, porque el duelo no afecta toda nuestra existencia. En general, se considera que una tercera parte de las personas van a necesitar ayuda. Dije ángeles, uno podría pensar que los que no avanzan tienen un duelo no resuelto. Sí, ángeles, pero eh, lo difícil es cuándo decir que el duelo no está resuelto, porque puede haber un obstáculo que no permita que el duelo se resuelva. Te pongo un ejemplo. Una mujer se queda viuda y pues está haciendo todos los trámites para la pensión, pero la pensión no le llega, le tarda un año, le tarda 2 años y entonces se le añade una crisis económica. Pues eso es un duelo que no se, digamos que no podríamos utilizar la palabra no resuelto, sino que está desfasado por una crisis concurrente que es el problema económico. Podríamos hablar de un duelo no resuelto cuando han pasado una duración promedio, hemos hecho el análisis del caso y podemos llegar a esa conclusión, aunque no es fácil. Si me dices, descartando la crisis concurrente, descargando las crisis concurrentes, sí se puede, obviamente, ese es uno de los duelos complicados, es un duelo no resuelto y un duelo no resuelto puede pasar muchísimos años. Pues es de esperar si sabemos que en promedio la duración de un duelo, si no hubo ninguna dificultad es entre 3 y 4 años, podemos pensar que si después de 4 años la persona presenta síntomas que corresponden a fases iniciales del duelo, es un duelo no resuelto. Incluso si tú ves que ya la persona lleva 2 años y todavía tiene elementos de la fase inicial del duelo, puedes pensar que el duelo no está resuelto, que hay partes no resueltas, por lo que yo les digo que nosotros a veces avanzamos muy bien en ciertas áreas, pero en otras vamos un poquito quedados. Veo en personas como estancadas que no pudieron duelar lo anterior, ¿sí? Algo habrá, puede haber culpas irracionales no resueltas, puede haber asuntos pendientes no resueltos, es decir, es que un duelo es un fenómeno tan complejo, Ángeles, que pueden haber multitud de factores o rechazar el dolor, como esta chica que les contaba hace un momento, no quería sentir el dolor porque, por ejemplo, ella empezaba a escribir, estuvo escribiendo durante mucho tiempo que le enseñé, pero ya a los 6 meses de muerto del papá, pues le dolió tanto que paró de escribir y ya no quiso sentir más dolor. Obviamente, eso es muy personal, esto duele tanto, todos hemos perdido seres queridos, algunos con más intensidad y otros con menos, esto llega a ser tan terriblemente doloroso que no solamente la gente rechaza el dolor, Ángeles, sino que están pidiendo medicamentos ya se está medicalizando mucho el dolor y la gente viene buscando antidepresivos para no sentir el dolor. Ciertas condiciones como la pérdida de un niño o una persona clave
en el sistema de interacción social, como puede ser una pareja, produce una complicación que no depende necesariamente de una historia psicopatológica previa, pero sí podríamos decir que hay relaciones de mucha dependencia o relaciones ambivalentes que pueden generar duelos complicados. Dos rasgos: intensa ansiedad de separación, que eso generalmente, la intensa ansiedad de separación obedece en la mayoría de los casos a apegos patológicos, y una inhibición del duelo que hablamos, no expresar el dolor porque el duelo se puede congelar muchísimo tiempo, muestran ser importantes causas de duelos complicados. Con todo, podríamos decir que no hay un síntoma o síntomas particulares que llamativamente separen el duelo normal del patológico. Sin embargo, estos cuatro factores, una expresión grave de culpa, no aclarada, no diferenciada como racional o irracional, el enojo, la ira contenida, es uno de los factores que más dilata el proceso. Dice Ángeles, en los casos de sobreadaptación, ¿podría ser duelo congelado? Sí, podría perfectamente congelarse. La ira contenida, los síntomas de identificación con el difunto, donde el deudo adquiere la conducta del otro, y el aplazamiento del duelo por más de 2 semanas se considera pues que son rasgos más llamativos. Sin embargo, esto de las 2 semanas puede ser muy interpretado de forma diferente, porque pueden haber muchos factores que hagan que el duelo se dilate incluso más tiempo, se dilate 1 mes, 2 meses en expresar las emociones, porque ha habido ciertos requerimientos económicos, sociales, familiares, de salud, que impliquen que la persona no empiece un duelo hasta 1 mes, 2 meses o 3 meses después. En general, podríamos decir que si esto se da, puede darse pues nos debe llamar la atención, debemos encender como el bombillo rojo de que algo está pasando. La más frecuente y notable de las reacciones de congoja atípica o duelo atípico es el retardo en el duelo, como una especie de desfase, y el aplazamiento para reconocer y expresar el duelo. Pero en mi experiencia, esto es lo que nos dicen los anglosajones, en mi experiencia la característica más notable de las reacciones de duelo atípico son un entorno adverso al duelo, un entorno que no permite expresar el dolor, que no permite hablar del ser querido fallecido. Tres de los duelos más comunes considerados como complicados pues son las reacciones retardadas. Se consideran como tales aquellas manifestaciones de aflicción aguda que se presentan varias semanas después de la pérdida, al menos 2 semanas después. Una reacción retardada que puede obedecer a múltiples razones. No necesariamente tenemos que pensar que sean todas psicológicas. Si bien la ausencia temporal de emociones, entumecimiento, podría proporcionar un respiro inicial del estado de shock, o sea, protege, es una respuesta adaptativa. Cuando éstas están indebidamente inhibidas, bloqueadas o suprimidas, o cuando el proceso se ve interrumpido por una crisis concurrente, es parcial o no se da, la respuesta del duelo puede no ocurrir y puede tardarse muchísimos años en que eso se resuelva. Entonces imagínense todo lo que puede pasar y no hay ayuda adecuada. Este tipo de reacción parece estar relacionado con el grado de estrés que el individuo puede tolerar en un momento determinado, el nivel de apego y relación con el muerto, así como el cansancio del cuidador primario, pueden ser factores asociados que contribuyan mayoritariamente a un aplazamiento. Un apego disfuncional, un apego ansioso, un apego inseguro en sus variedades, ansioso o ambivalente, el cuidar a un familiar durante lo que se considera que puede retrasar el duelo, que es al menos 12 meses en adelante, dicen las estadísticas, puede hacer que la persona quede tan agotada que el duelo, que recuerden que es un fenómeno que consume enormes cantidades de energía, se retrase durante mucho tiempo. El retraso puede también, como ven ustedes ahí, ser una decisión consciente para una persona, como el caso que les contaba de la señora con 19 años de fallecer su esposo, que fue una decisión consciente de decir, ahora no me puedo afligir porque tengo que sacar adelante a estos muchachos.
Aquellos individuos que presentan esta situación sin una evidencia clara están en riesgo de un duelo muy grave y pues obviamente ameritan una atención especial. Las reacciones distorsionadas de duelo suelen presentarse en personas que tienen un duelo previo no resuelto, cuando se suman los duelos, lo cual va generalmente a modificar la expresión fenomenológica de la crisis actual, porque si yo acabo de perder un ser querido hace un año y pierdo otro ahora, pues todo lo que había logrado me va a dar la sensación de que voy a retroceder y recordemos el fenómeno de la caja de Pandora, que un duelo, una pérdida actual lo que va a hacer es reactivar duelos no resueltos. Por otra parte, a mayor número de factores de riesgo, probablemente más distorsionadas pueden ser las reacciones. Y hay muchas reacciones distorsionadas. Veamos, hiperactividad que lo habían mencionado en el foro, sin sentido de pérdida. Como recordemos que la hiperactividad obedece básicamente a esa descarga hormonal, pero también recordemos que el movimiento es una forma de descargar angustia, llanto histérico, cuestionamientos dramáticos de cómo vivir sin el difunto, yo no voy a ser capaz de seguir, no voy a hacer, etcétera, etcétera. Eso amerita pues obviamente una intervención en crisis. Síntomas somáticos que representarían una identificación con la persona muerta, a menudo con síntomas de enfermedad terminal, reacciones psicofisiológicas intensificadas, incluyendo exacerbación de trastornos previos. Recordemos que el duelo es un momento en que se pone todo peor y eso implica una complicación que hay que prestarle atención a toda cualquier enfermedad. Intensos sentimientos de culpa y autorreproche, crisis de pánico que se puede dar incluso sobre una misma oleada de angustia aguda, expresión somática de temor, con sensación de ahogo, presión respiratoria, aunque eso es muy parecido a una oleada de angustia aguda, pues una crisis de pánico iría acompañada, digamos, sería como una oleada de angustia aguda exacerbada o intensificada. A veces puede ser casi imposible diferenciarlas. Alteración marcada en la relación con familiares y amigos y en la cual hay un aislamiento o retiro de la integración social, el sujeto que se retiró, que no quiso volver a hablar con nadie, se retiró del trabajo, no volvió a hablar con los demás familiares, hostilidad y agresividad contra personas específicas con sentimientos de desconfianza y suspicacia, como despertando cierto núcleo psicótico en el sujeto, porque recordemos que el duelo puede hacer que surjan a la superficie ciertos rasgos de personalidades premórbidas, actividad rígida y formalista, actividad rígida y formalista o conducta congelada que asemeja una reacción esquizofrénica, síntomas depresivos recurrentes y comportamiento de búsqueda en fechas específicas, aunque esto de síntomas depresivos recurrentes es entre comillas, porque recordemos que el duelo ante una fecha especial puede producir un cuadro o puede producir oleadas de angustia aguda que dan la sensación de síntomas depresivos, pues normal que yo me sienta mal ante una fecha y eso que yo le corrijo a la gente, porque la gente me dice, no, mañana cumple mi mamá 6 meses y me siento muy mal. Y le digo yo, ¿y qué es lo que sientes? No, tengo ganas de llorar, no quiero hacer nada, no quiero ir a trabajar. Y le digo, ¿y cómo debería de sentirse uno el día anterior a los 6 meses? Pues así. Entonces realmente uno no está anormal, sino que está como corresponde a lo que está viviendo. Pero usamos ese tipo de cosas. Y el comportamiento de búsqueda en fechas específicas es algo muy habitual al principio, pero si eso persiste e interfiere y le genera demasiada angustia, después de pasado este periodo, porque recordemos que este comportamiento de búsqueda es propio de la fase 1, de la fase 2, perdón, que termina alrededor del final pongámosle hasta los 18 meses, si eso ya persiste 4 o 5 años después, ya sí es un comportamiento muy llamativo. Con temas de muerte y pérdida persistentes también, comportamiento destructivo e inapropiado para la propia existencia social y económica, generosidad ilimitada. Hay variantes maníacas. Yo he tenido pacientes con variantes y ahora tengo uno en este momento que vi esta semanita, una variante maníaca. Es una expresión, como les digo, a veces salen a la superficie ciertas personalidades que en situaciones de crisis no surgen, pero ciertos rasgos de esas personalidades pueden aparecer. Depresión agitada, como tensión excesiva, insomnio, autorreproches y acusaciones, ideación o conducta suicida, baja autoestima. Sensación de que la muerte ha ocurrido ayer cuando la pérdida ha tenido lugar meses o años después. Aquí estos criterios
hay que leerlos con cuidado. Sensación de que la muerte ha ocurrido ayer o años antes, eso depende. Yo hablaba con esta chica esta mañana y a pesar de que el papá murió hace 4 años, ella la sensación era de que el dolor era como de menos de un año. Recordemos que los tiempos en el duelo, recordemos los tres tiempos, el biológico, el cronológico y el subjetivo, que en el duelo predomina el subjetivo. Entonces, hagámoslo con cuidado, leamos con mucha prudencia este criterio, porque pueden haber muchos factores que, que hagan que la persona sienta eso sin ser una reacción distorsionada. Incapacidad para hablar del difunto sin llorar o con temblor de la voz, especialmente cuando la muerte ha ocurrido un año antes de la evaluación. No le pongamos un año, pongámosle un poco más de tiempo, porque el duelo puede haber estado durante este año sujeto a multitud de crisis concurrentes y un año, pues esto era cuando se usaba, este criterio era cuando se usaba que al año la mayoría de la gente debería estar bien y la verdad es que al año la mayoría de la gente no está bien. Indisposición o rechazo intenso a mover las posesiones materiales del difunto. Esto sí es un síntoma muy llamativo, por lo que yo les decía a ustedes que la, la utilización de, de los objetos personales nos permiten evaluar cómo va. A veces se dan lo que llamamos momificaciones, y es que las cosas se quedan exactamente tal cual. Recordemos que las cosas se pueden quedar tal cual mientras nos sirvan como objetos transicionales, pero los objetos transicionales deben evolucionar a objetos simbólicos, deben evolucionar por lo menos una vez pase la fase aguda del duelo, cuando ya comenzamos la fase de curación, que es la fase 4 del duelo, que en promedio, depende, que eso depende de todas las variables que hemos visto, del nivel de apego, de los recursos internos y externos y demás, pues debe ocurrir alrededor de los 2 años más o menos. Eh, Disminuida participación en actividades religiosas o rituales propios del luto también es un síntoma de una reacción distorsionada, pues porque al principio hay mucho enojo, la gente puede quedar muy enojada. Recuerden que la muerte cambia muchos conceptos y uno de los conceptos que puede modificarse, los conceptos religiosos que uno tenga. Yo no soy partidario, como muchos autores, de que hay una crisis de fe. Yo siempre con mis pacientes trabajo eso y les digo que no es crisis de fe, es crisis de conceptos. La fe sigue íntegra, lo que pasa es el concepto en el que estaba depositado esa fe se ha visto modificado por una circunstancia X. Por ejemplo, mi concepto de Dios puede aceptar que se muera mi papá de 95 años con una enfermedad de Alzheimer. Mi concepto de Dios puede aceptar que se muera mi pareja de 65 años. Mi concepto de Dios puede aceptar que se muera mi hermano de 45 años, obeso, muy estresado, de un infarto. Bien, perfecto. Mi concepto de Dios puede aceptar que se me muera mi pareja de 3 años de casados. Bueno, ahí como que la cosa se complica. Mi concepto de Dios puede aceptar que se muera mi hijo de 15 en un accidente de tránsito o que se suicide. Bueno, ahí como que la cosa se complica. Mi concepto de Dios va a aceptar que se muera mi hijo de 5 años violado y desmembrado. Pues a lo mejor ya no. Pero mi fe sigue íntegra. Lo que estoy es cuestionando ese concepto de justicia, de un Dios justo, etcétera, etcétera. Bueno, ya tendremos más tiempo cuando el Padre nos hable un poco más de los conceptos de espiritualidad y duelo. Eh, ya, reacciones crónicas. Este es otro de los duelos frecuentes, un duelo no resuelto que hablábamos ahora precisamente. Se caracteriza por síntomas y reacciones de aflicciones típicas de las fases tempranas que continúan sin cambio alguno cuando el duelo falla por resolverse, como les digo, mantener los objetos transicionales durante más de 2 años, eh, ciertas cosas que son propias de las fases iniciales del duelo, pero no es sino aprendernos bien las fases del duelo y ver que si eso persiste, cuando ya debería estar el sujeto en una fase más avanzada, pues nos puede indicar que hay un desfase, una respuesta crónica y que hay algún problema ahí. Con esto de la fase crónica no seamos muy rígidos porque para poder determinar un duelo no resuelto tenemos que tener mucha claridad qué ha pasado, porque
si nos ponemos a ver la mayoría de las veces los duelos no resueltos, siempre encontramos una razón X que nos permite ayudarle a la persona a resolver esto. Yo no he encontrado, tal vez alguna sola vez, he encontrado que haya una ganancia secundaria por estar en la situación del duelo, en la cual el individuo permanece en un profundo y doloroso estado como estilo de vida y con eso manipula a las demás personas, sobre todo lo he visto en muy pocas ocasiones en mujeres muy mayores que de alguna manera ese duelo lo utilizan pues para tener esa compañía que de otra manera no obtendrían porque sus hijos se les van. Esto está aquí lo que les acabo de decir. El mantenimiento de esa relación con el familiar muerto imposibilita entonces la resolución de un duelo y eso puede suceder, por ejemplo, un pensamiento mágico ambivalente de querer que el muerto, que el sujeto muerto se muriera cuando estaba vivo en un momento determinado, pongámosle un caso dramático, un alcohólico maltratador puede llevar a una persona eh, a tener un duelo no resuelto y mantener esa relación porque tiene sentimientos de culpa y merece sufrir, porque de alguna manera fue mala al desear que el otro muriera y entonces se queda ahí pegada sufriendo, pues porque merece, porque no fue buena persona. Por otra parte, aquí sí está lo que les dije de la ganancia secundaria, que eso que llamamos impotencia o desamparo aprendido, pues yo lo he visto muy pocas veces, pero como les digo, generalmente lo he visto en adultos mayores. No sé si tienen alguna pregunta, ya acabamos lo de duelo complicado. Marcela pasa por favor a la siguiente presentación. No sé si tienen alguna pregunta. Ojalá usemos el micrófono que es como más que leer. Vamos entonces ahora a ver duelo después de... ¿Cuánto tiempo nos queda, por favor? Para yo calcular. Aquí van a ser las... Ustedes tienen las... Aquí van a ser las 14. Ustedes deben tener las 16, ¿cierto? Van a ser las 16 horas, son las 16 allí. Tenemos, ¿cuánto tiempo nos queda? ¿Media horita? Estamos justo con el tiempo, doctor. Entonces, ¿qué Si hacemos? podemos ir acortando. Es que nos queda nos quedaría este y otro tema. ¿Qué hacemos? La propuesta que estoy para hacerle, dado que son temas muy ricos y para no quedar, eh, es que vamos a grabar la conferencia, doctor, y la ponemos en el campo para disposición de todos, Ah, bueno, entonces continúo. porque en 10 minutos no vamos a poder pasar toda la filmina y su conferencia y su charla va a quedar muy breve. No sé si le parece a Marcela. Sí, como deseen. Si quieren, hagan las preguntas. Si alguien quiere hacer una pregunta, ¿les parece? Los que están ahí presentes. Si Ángeles está escribiendo, no dice que no. Sí, porque es que este tema que nos queda es duelo por pérdida de la pareja, duelos, pérdidas ritualizadas y no ritualizadas. Es un tema muy rico. Lo que pasa es que no calculamos bien, pero el tema de las fases del duelo es un tema bastante larguito, pero es un tema muy importante, lo mismo que este y el que nos queda. O podríamos pasar, si nos quedan unos minuticos, la última que creo que son resultados del duelo, que es muy breve. No sé, Marcela, si nos da tiempo de ver esa o dejamos estas dos y las grabamos. Como quieren ustedes, doctor. No hay problema. Padre Ricardo, tú dirás. Doctor, bueno, maneje usted el tiempo. Si va a ser, si no va a ser Pues muy extensa, si le no. parece. Esta sí es larga, no. Pasemos entonces a la siguiente, Marcela, que creo que son resultados del duelo.
Sí, son resultados del duelo. Esta es relativamente cortica. Esta sí la podemos ver más rapidito. Bien, ¿qué es lo que determina o constituye un buen o mal resultado del duelo? En vista de que las personas somos tan diferentes, no hay todavía como muy bien entendido esto y es difícil determinar con precisión los criterios de reacciones anormales como vimos un poco antes. No obstante, sí que conocemos tres posibles resultados del duelo, descritos o muy bien elaborados inicialmente por mi mamá Sanders, Cecily Sanders. Emancipación y crecimiento psicosocial, es decir, formación de nuevas y satisfactorias relaciones con otras personas y con el mundo, adopción de una renovada estructura de identidad personal y retorno al flujo de vida normal como vimos cuando vimos las fases del duelo. En una palabra, ser mejores personas y tener mejores conceptos. Otras personas se estancan y continúan con patrones de vida y conceptos previos al fallecimiento. Esto es poco probable porque lo que yo les decía, la muerte cambia muchos conceptos. ¿Uno vuelve a ser feliz? Sí, pero con otros criterios. Tiene que reconstruir ese concepto de felicidad, de belleza, de amistad, de amor, incluso sobre el valor de las cosas. Yo digo aquí eh, cosas muy claras, cosas, perdón, muy simples, como hay gente que le gusta tener una camisa que trae una lagartija aquí, que trae un cocodrilo, gente que le gusta tener eso y después de una muerte da cualquier animalito o hasta sin animalitos vale la camiseta, o sea, cambia mucho los conceptos. Y hay otras personas donde hay una represión, cambios adversos en la salud o en el funcionamiento, no hay inversión en energía, en ningún cambio, la persona se retira y se aísla del mundo, en una palabra se vuelve peor persona. Miren esta gráfica que creo que es, bueno, todavía nos queda otra, y que ilustra muy bien ese fenómeno. Miren el punto donde dice muerte, obviamente el resultado de perder un papá no va a ser el mismo si lo pierdo teniendo 5 años que si lo pierdo teniendo 15, que si lo pierdo teniendo 40 o 60 años, porque hasta ese momento hay unas experiencias acumuladas, un concepto de muerte formado, circunstancias de vida particulares, pérdidas previas, etcétera, que van a determinar el resultado. Pero el resultado final va a ser uno de tres, prácticamente dos, como les decía. Ven ustedes en la parte superior de la gráfica donde está aspectos positivos de la personalidad. Vamos a ser más espirituales, más comprensivos, más tolerantes, más amorosos, en una palabra mejor persona. Igual a como éramos antes, muy poco probable por lo que acabamos de hablar, o podemos también ser peores personas, más amargados, más resentidos y agresivos, menos tolerantes, menos espirituales, menos amorosos. En una palabra, peores personas. El resultado final depende de si los recursos con que yo cuento son adecuados o no son los más adecuados. Y mucha gente dice, es que si mi marido no hubiera sido tan bueno, yo me hubiera recuperado más fácil. U otras personas dicen, es que si no me lo hubieran matado, si no hubiera muerto de enfermedad, me recupero más fácil. Y la verdad es que ambos factores son importantes, sin embargo, no es el más determinante y les pongo un ejemplo. Se nos muere una persona que era una persona maravillosa, estupenda, y se murió de la manera que ustedes quieran, suave, eh, dormido, o de una manera violenta, secuestrado, torturado, y estamos en nuestra casa con hartas ganas de hablar de nuestro ser querido y empezamos a hablar del ser querido y a llorar y nos contestan, bueno, no empeces a llorar ni a hablar de mi mamá, porque aquí estamos todos muy tranquilos y nos vas a poner muy mal. Eso desde luego la recuperación va a ser muy difícil. Pero sí, por el contrario, murió una persona que era mala persona, maltratador, abusador, se murió de la manera que queramos y nosotros estamos en nuestra casa, pues con cierto alivio porque murió una persona, pero también tristes porque no todo era malo y nos contestan, tienes toda la razón, en este tipo de pérdidas es frecuente que eso pase, sígueme contando, yo te escucho. Fíjense que lo importante entonces no es ni cómo era la relación que yo tuve con la persona, ni siquiera cómo murió, sino que es lo mismo que cuando uno se está muriendo, ¿con quién voy a estar yo? Si yo estoy con las personas que me saben acompañar en mi duelo o en mi morir, probablemente ese duelo o ese morir sea mucho más apropiado que si no lo estuviera. El resultado depende de muchas variables, las inherentes a la personalidad, variables circunstanciales y características de la muerte. Un factor es poco frecuente es las ganancias que yo tenga de ello. Bueno, esto era el tema de hoy. Nos queda pues pendiente
el de duelo después de pérdidas específicas, que ya lo grabaré yo esta semana y lo subiremos al campus. No sé si tienen alguna pregunta o comentario final. Con gusto, Denis. Ángeles, muchas gracias a ti también. Bueno, pues parece que no se escribió nada. Estamos terminando Quedó entonces en la tus conferencia. manos. Ahí está Marta Alicia. Espérate, Marta Alicia como que está escribiendo ya. En algún momento de mi experiencia como docente, a un alumno le recordaba a su madre, él negaba su muerte, lamentó esto y al enterarme pensé haberlo sabido, me hubiera disfrazado, ¿sí? Pero más que el disfraz lo que hubiera sido sería, pues con este conocimiento que vas adquiriendo, pues ayudarle a resolver su propia pérdida. Me sabes que algo parecido en una ocasión me sucedió a mí, en un caso con un niño que me trajeron a la consulta preguntándome si podía ver al tío, porque resulta que el papá era gemelo idéntico al hermano. Entonces, la pregunta era, si sería bueno que el niño viera a su tío, porque ver a su tío sería como ver a su padre, entonces ¿cómo va a resolver el niño un duelo cuando está viendo al muerto o a la copia del muerto, pues ahí de frente? Es un poquito complicado el asunto, son casos difíciles que hay que acompañar y ayudar a establecer las diferencias uno del otro y ayudarle a resolver esas pérdidas, pero sí hay casos que son muy complicados. Muchas gracias, Marta, por el apoyo. Bueno, estamos terminando la Compadre, conferencia. quedamos ya en Sí. tus manos. Gracias, doctor, por la claridad, por las apreciaciones. Gracias al grupo. Queda todo el material de esta semana en el campus.